Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. En diciembre del año pasado, el presidente de la República, Iván Duque, firmó el decreto 2362 con el fin de regular la tenencia y porte de armas en Colombia, y el 1 de enero de este año el ministro de Defensa, Guillermo Botero, presentó la Directiva 06 de 2019 del Ministerio de Defensa para poner en práctica este decreto y poder introducir medidas necesarias que permitan regular el porte de armas. Esto lleva necesariamente al tema del control de armas. Para discutir sobre este asunto vamos a trabajar hoy con dos analistas, dos expertos en seguridad muy importantes, que son ellos Néstor Rosanía, quien es analista político, columnista de opinión y director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Néstor, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Gracias, Carlos, Andrés y a todos los televidentes. También nos acompaña Andrés Nieto, quien es experto en seguridad y profesor de la Universidad Central, y además hace parte del Observatorio de Seguridad de la Gobernación de Cundinamarca. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Carlos, Néstor, y a todas las personas que nos ven. Bien, quiero arrancar con ustedes en esta, digamos, conversación, en este detalle, en este, digamos, necesario trabajo, y es, ¿qué entendemos por control de armas, Andrés? Bueno, aquí varios puntos, y es que en Colombia tenemos más armas ilegales que las personas que han tramitado. Se estima que hasta el 2016 estaban alrededor de 900.000 entre porte y la tenencia, pero el problema real en Colombia, estamos hablando de las armas ilegales del mercado. Entonces, es curioso porque en esta directiva hay una regulación de armas, pero las personas que se van a acercar y tramitan oficialmente, y todos sabemos que el problema en este país son las armas ilegales. Más de 3 millones de armas están circulando, y muchas de ellas incluso hechizas o que han sido modificadas de alguna forma y que presentan un alto riesgo, incluso no solo para la ciudad en general, sino para quien las porta. Néstor, ¿qué entendemos por armas? ¿Armas de fuego, armas blancas, armas cortas, armas largas, armas de explosión? ¿Qué entendemos por armas? Bueno, ese decreto se dirige al tema de armas cortas y ligeras. Digamos, hay dos categorías: armas que son las que tenemos en la lógica del conflicto, armas de acompañamiento que son fusiles, lanzagranadas, digamos, es armamento de guerra. Y la segunda categoría son estas armas cortas y ligeras, revólveres, pistolas, que a su vez se dividen en dos, como lo decía Andrés. Hay una serie de armas artesanales que son los changones, los fistos, todo eso que hacen y que se utiliza en el tema de violencia urbana, y toda el arma, digamos, ya más normal, digamos, lo que son pistolas y revólveres. Ahora, para darle un poquito de contexto entre tenencia y porte, la tenencia es la posibilidad que tiene todo colombiano de tener un arma en su casa, y en este momento cualquier colombiano que cumpla los requisitos puede tener el arma. La regulación del decreto es que es el porte, es salir a la calle con el arma. Entonces lo que vemos es que en Colombia hay un volumen importante en términos de tenencia, pero la flexibilización va hacia el tema de porte, que era lo que se ha venido restringiendo. Flexibilizar, permitir o restringir. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de cualquier regulación, y un Estado, no pongamos solo el colombiano, sino cualquier gobierno del mundo, da permiso a sus ciudadanos para que porten armas, es como si el Estado le estuviera diciendo a los ciudadanos: no estoy en la posibilidad de garantizar seguridad, y lo único que puedo hacer es ármense y miren a ver cómo se defienden. Y esto nos lleva a un ajuste de cuentas, esto nos lleva a unas violencias, y esto nos lleva a una serie de casos que Medicina Legal ha retratado. El 70% de homicidios y lesiones tiene algún tipo de relación con arma de fuego. Ahora, la claridad que ustedes hicieron y que es fundamental: una cosa es el arma de fuego y otra cosa arma blanca. En arma blanca estamos en cero, aunque esto está aumentando y está llegando casi al 24% de las lesiones de este país, pero ahí no tenemos una normatividad vigente. Recordemos que han pasado 3 proyectos en el Congreso para poder normar las armas blancas y cortopunzantes, y todos se han caído. Hoy está armándose otro proyecto, y esperemos que este sí tenga algún tipo de éxito, porque esto también se está presentando en las ciudades y es una de las principales problemáticas. ¿Cuáles son los principales requisitos para restringir el porte de armas? Bueno, hay una regulación importante del Ministerio. Yo creo que en eso ajustó mucho más las tuercas. ¿En qué sentido? En decir que, digamos, un pasado judicial que no tenga ningún compromiso en términos de delitos importantes. Hay un conducto interno dentro de las mismas fuerzas, que son los que terminan dando los salvoconductos. Yo creo que en términos de la reglamentación está bien, pero Andrés dice una cosa que es importante, y es que en el debate en algún momento sobre el tema de las armas dijimos, es que con esto se va a permitir que otra vez se creen las organizaciones ilegales y se armen
y en las zonas rurales haya un aumento y una explosión de la violencia. Yo creo que la organización ilegal, digamos, sea la que sea, digamos, el Frente Oliver Sinisterra o los Caparrapos o los Pelusos, no van a ir a Indumil a buscar armas legales. Ellos manejan todo el tema del armamento ilegal y el mercado negro de armas. El riesgo de este tema es darle armamento a los civiles en un país con los niveles de intolerancia y violencia urbana que tenemos. Porque, como lo decía Andrés, el ajuste de cuentas, una violencia propia de las ciudades, ahí es donde está y se podría disparar las estadísticas. Entonces yo no lo veo en una lógica que flexibilizar el tema de deporte vaya a fortalecer las estructuras armadas regionales, sino que va a ser un tema de seguridad urbana. ¿De qué número estamos hablando de armas? Estamos hablando que hasta el 2016 se tenía un registro de cerca de 900.000 armas entre porte y tenencia, con la claridad que ya tenemos acá. No necesariamente tenerla en la casa me da permiso de movilizarme por ella por todas las calles o por las ciudades. Ahora, se estima que más de 3 millones de armas ilegales circulan en este país. Y no es para menos. Aquí es donde empezamos a ver que la situación se sale un poco de control y de borda, en el orden que, por ejemplo, el año pasado se incautaron, se recogieron, se dieron en los diferentes operativos 24.000 armas. Esto es casi el doble de lo que entregó las FARC en la última fase. Quiere decir que hoy los ciudadanos son los que se están armando, y eso preocupa en la mirada es de convivencia y seguridad ciudadana. No en el orden de las grandes organizaciones, porque el Clan del Golfo evidentemente no va a ir al ministerio, ni va a tramitar, ni van a tener un permiso especial. O uno nunca sabe, en este país pasan cosas rarísimas, pero evidentemente ellos van a sumar a ese gran negocio que en el mundo cada año puede llegar a mover hasta 320 millones de dólares. Es el segundo negocio más rentable de forma ilegal en todo el mundo después de las drogas. 320 mil millones de dólares. Ahora, en ese contexto, Andrés, tú decías que no van a... Estaba hablando de casi 3 millones de armas ilegales. Esto equivaldría más o menos, si pues suponemos que es un arma un ciudadano, más o menos el 8% de los ciudadanos de la población, con respecto a la población, tiene un arma, y esto quiere decir que entonces tenemos un conjunto de ciudadanos armados con armas ilegales. Pero ¿cuántas armas legales hay? Hasta antes de la normativa del anterior presidente Santos, que además deja la tasa de homicidios más baja en este país luego de todo este proceso, teníamos 900.000 registros oficiales. O sea, estamos hablando de 3 millones. Pero allí estábamos también hablando de las empresas, por ejemplo, de seguridad privada que tenían algún tipo de asunto, e incluso aquellos que estaban exceptos de la norma. Entre ellos, pues, por ejemplo, Contralor, el general, el fiscal, bueno, una serie de roles y perfiles políticos y administrativos que evidentemente estaban por fuera de allí, y allí se sumaban. Entonces, el asunto es, ¿hoy cuántas tenemos? Pues hay que ver luego de esta reglamentación cuántas personas se van a acercar. Pero hay que aclarar algo, y yo estoy de acuerdo con esto. No hay que atacar el decreto. ¿Por qué? Porque hoy oficialmente eso era lo que necesitábamos, que fueran un poquito más rigurosos en el paso a paso, en el proceso de la regulación, de ver los antecedentes y demás. Insisto, el problema de este país son las armas ilegales, o sea, seguimos concentrándonos en aquellos que van a ir a pedir el permiso, cuando el problema es que el delincuente común pues no va a pedir un permiso para un arma, sino que va portándola por toda la ciudad y además agrediendo al resto de ciudadanos. Ahí es donde debería estar el control. Ahora, este país no tiene posibilidad de controlar esas cosas, ni en unidades operativas, ni en investigación, ni en inteligencia, ni en nada de estas cosas. ¿Por qué no las tienen? Por el déficit que tenemos de unidades de policía, por el déficit que tenemos en las centrales y operativos de inteligencia, que no estoy diciendo que sea malo, lo hacen muy bien. El asunto es que en este país cada vez menos personas quieren ser policías y pertenecer a la fuerza pública. Es un aspecto cultural. Entonces no tenemos cómo ir a incautar o hacer los operativos para poder recoger esos 3 millones de armas. Y ahí se nos complica el asunto. En ese contexto, Néstor, muchos argumentan que es necesario que se les restringe a los ciudadanos, digamos que cumplen con todas las normas, que no tienen deudas con la justicia, se les restringe el porte y uso de armas, pero la criminalidad usa armas todo el tiempo y puede asaltar, usarlas, asesinar, etc. E incluso hay un extremo, y es que si alguien incluso se defiende dentro de su propiedad con su propia arma puede ser juzgado, y para muchos esto es una contradicción. Ese es el gran debate a nivel internacional. Estados Unidos tiene el mismo debate con la Asociación Nacional de Rifle. En Inglaterra también hace poco sacaron un estudio donde decían que finalmente a mayor cantidad de armas en la calle no impactaba en términos de mayor seguridad, no había una correlación directa. Porque aquí, y volvemos al punto, y lo quería mencionar de lo que decía Andrés, las grandes estructuras no manejan el arma legal. Y me pareció un tema interesante. Nosotros estuvimos en el Cauca comenzando el año
y Costa Pacífica Nariñense, Costa Pacífica Caucana. ¿Y qué fue lo que encontramos? La gente de la Oliver Sinisterra, a partir de entrevistas en campo, toda esta gente llegó con fusilería nueva. Entonces, el gran debate es que las FARC no van a entregar las armas y que las van a esconder y todo, y llegan las disidencias. Cuando fuimos a las zonas, ¿qué encontramos? Todos estos miembros de FARC, hoy Frente Oliver Sinisterra, Guerrillas Unidas del Pacífico, con fusilería nueva. Todos andaban con fusiles M4 americanos nuevos. Entonces, ¿qué es lo que nos decían? Con la plata que les llega por el tema del narcotráfico, rearmar una organización que son menos de 200 hombres, tienen la capacidad, el músculo económico para rearmarlos con armamento nuevo, pertrechos nuevos. O sea, lo que demuestra ahí es que el volumen de armas que entra por el mercado negro, por los 3 grandes sitios por donde están entrando, por la Costa Pacífica Nariñense Caucana, la segunda frontera con Venezuela, zona del Catatumbo y una parte de la Guajira, y la tercera, la entrada por Panamá de Centroamérica, que le llega al Clan del Golfo y los Caparrapos, los países. Esos 3 puntos es el intercambio grande de narcotráfico por armas y es lo que alimenta el resto del conflicto del país. Ahí también entran armas cortas y ligeras, donde encontramos también una cosa interesante. En la investigación decíamos, bueno, ¿y cómo se mueven a nivel nacional? Porque mover un arma, digamos, tiene un margen de riesgo, un retén en carretera, que la policía los pueda incautar o algo. ¿Sabes qué encontramos? La gran parte de armas que se mueve es a través de los mercados, de los camiones, con comida refrigerada. Como esos camiones no se les puede abrir la carga porque rompe la cadena de frío, la policía lo único que hace es que le pide los papeles al conductor, pero nunca pueden revisar la carga. Ese es el gran mecanismo para moverlos a nivel nacional. Entonces, es un mercado muy bien estructurado, donde la parte legal ellos ni siquiera la tienen en cuenta, o el decreto o esto para ellos no cuenta. Realmente esto es muy diseñado, es para el tema urbano. Es diseñado para el tema urbano, pero Andrés nos estaba diciendo hace un momento que además tenemos déficit de unidades policiales, que además es curioso porque muchos otros analistas sostienen que tenemos un exceso de unidades policiales en el país. Yo creo que la carencia, más que en términos de pie de fuerza en calle, tenemos deficiencias en inteligencia. Cuando empezamos a analizar cada uno de los delitos, siempre el tema de la inteligencia se queda corto. Es que las estadísticas de unidades de inteligencia de la policía para Bogotá es muy pequeña frente al volumen de la población y las estructuras que hay. Entonces yo creo que la policía tiene que, Brasil utilizó este término en su momento para el tema de protección de la Amazonía, dijeron menos grasa, más músculo. Y fue, no necesitamos tantos hombres, necesitamos mayor ciencia, tecnología e inteligencia. Entonces, hoy la seguridad se aboca a eso, a utilizar mayores recursos estratégicos que tener mayor cantidad de pie de fuerza en las calles. Andrés, ¿cuál es el punto? Porque claro, a lo que estamos dando vueltas, me parece, es desarmamos a los ciudadanos, pero el Estado tiene que comprometerse a mayor seguridad, pero los ciudadanos mantienen una especie de percepción de muy alta inseguridad. Lo vemos en Bogotá, en Medellín tenemos crisis permanentes de confrontaciones de grupos armados. A lo largo de 2019 se han vuelto a presentar otra vez una serie de confrontaciones y disputas territoriales en diversos barrios y áreas de la área metropolitana. Lo mismo viene sucediendo en Barranquilla, donde las acciones armadas de sicarios y demás vienen creciendo fuertemente. Cali tiene otro problema gravísimo, el distrito de Agua Blanca es un problema grave. Y bueno, así en distintas zonas del país. ¿Cuáles son las capacidades del Estado de brindar seguridad para exigir desarme? Claro, el problema aquí es que no tenemos legitimidad en el tema de seguridad. El ciudadano se siente inseguro y cree que la salida es armarse. Ahora, lo que nunca se le ha dicho a los ciudadanos, porque también la seguridad terminaba en un espacio populista, es que usted tenga un porte o un permiso, ya sea de porte o de tenencia, no le da el permiso de disparar el arma. Es decir, que usted tenga el permiso no le da la posibilidad de ir a dispararle a cualquier persona y estar exento de la ley. Usted lo ha dicho bien. En el momento en que una persona en su casa, en su predio dispara, pues responde por homicidio. Claro que allí tendrá que haber una investigación y ver qué fue lo que pasó, pero igual va a entrar a proceso. En ese orden de ideas son 3 panoramas. 1, efectivamente el Estado no tiene cómo garantizar hoy seguridad porque la seguridad ciudadana, la seguridad urbana, ha sido lo menos estudiado en este país en los últimos 15 años. ¿Y esto por qué? Porque nos hemos volcado al conflicto interno, evidentemente por razones que eran necesarias, era lo más importante en ese momento, pero se nos olvidó que la estructura delincuencial no funciona como un grupo al margen de la ley. Entonces, si no funcionan igual, no los podemos atacar igual. Hoy, por ejemplo, todavía se cree que para desarticular una banda que roba celulares o bicicletas, lo que tengo que capturar es un cabecilla y además unos alias que hacen parte de una estructura. Eso no funciona así en la estructura delincuencial, porque ellos son una empresa dedicada a delinquir y funciona como toda empresa. Si en una empresa se va el gerente o el mensajero, pues buscan otro que lo reemplace. Entonces, hasta que no tengamos ese cambio de chip que va desde la academia hasta que pase una política pública integral de seguridad, no tenemos
cómo brindar seguridad. Si no hay seguridad, el segundo punto es que el ciudadano se siente inseguro. Y lo tercero es que va a buscar la forma de defenderse o sentirse seguro, pero ya Néstor lo dijo, en otros países está claro, el aumento de armamento en la ciudadanía no está ligado a la disminución en términos de seguridad de los índices o la disminución de violencias o delitos. Esto es como darle vueltas al cuadrado del círculo, porque no veo por dónde salimos. Es decir, en la práctica, ¿qué implicaría que el ciudadano acepte desarmarse voluntariamente? Sí, es un círculo vicioso, yo creo que Andrés lo acaba de relatar, es un círculo vicioso que no hemos podido salir, pero yo creo que como una alternativa que uno empezaría a ver es que realmente el Estado comience a hacer una presencia institucional donde hay unos altos niveles de valga la redundancia, inseguridad, o sea, esos puntos calientes que se llama en seguridad ciudadana, en seguridad urbana, esos mapas de calor donde están las grandes estructuras, y ahorita Carlos lo acaba de citar, cuando uno analiza las tres grandes ciudades, Cali, Medellín, Bogotá, en Cali, distrito de Agua Blanca, donde uno ve que realmente son las estructuras armadas las que manejan ahí. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer algunas entrevistas en el distrito y lo que nos decían es, aquí lo manejan tres partes. Unos chicos que les dicen los chinches que son menores de 12 años y ya están armados y cobran un peaje. Los segundos les dicen los pelados, que son más o menos entre 12 a 20 años, cobran también un peaje para poder acceder a ciertas zonas del barrio. Y la parte de arriba le dicen los catanos, que son muchachos que llegan hasta los 30 años y tienen el control del barrio. Le preguntamos a uno, oye, ¿ustedes por qué les dicen los catanos? Y finalmente son muchachos de entre 25 y 30 años. Uno me contestó, ¿usted cuándo ha visto un pandillero viejo? No existen pandilleros de 50 o 60 años. Dice, a todos nos matan porque desde los 9 años vengo matando. Donde allá no existe el Estado, es impresionante. La policía entra casi que a hacer una operación puntual, algún tema de convivencia y vuelve y se retira, no hay una presencia. Bogotá, lo que es Altos de Cazucá, esa frontera entre Soacha y Bogotá, también una cantidad de estructuras armadas, hay toda la criminalidad que uno pueda ver, ahí están trabajando ahí. Y Medellín, pues todo el tema de combos alrededor de los grandes barrios, digamos la 8, la Sierra, la 13, Manrique, hay unas estructuras armadas que tienen control territorial sobre las zonas. Entonces uno lo que ve es que la presencia institucional del Estado no llega no solo en términos de seguridad, sino tampoco de oferta estatal, donde no hay infraestructura, salud, educación, lo que siempre vemos en las lógicas del conflicto de estructuras como FARC y Clan del Golfo y todo lo que tuvimos, donde la pelea eterna es que el Estado no llega, en las ciudades tampoco el Estado llega. Néstor ha tocado un tema fundamental y perdón, meto ahí la cuchara y es, creo que el punto para poder salir de este embrollo es aclarar qué es seguridad. Porque es que nos vendieron el asunto que seguridad es defensa y son términos totalmente diferentes. Una cosa es la defensa, otra cosa es la seguridad ciudadana, otra cosa es la convivencia. Si bien los tres están relacionados de alguna forma, son diferentes y la seguridad ha cambiado hoy y ha cambiado en términos teóricos, epistemológicos y de investigación. Y es que seguridad es la prevención y la previsión, no solo el ataque o el choque. Entonces, seguridad no es atrapar un ladrón o atrapar una persona que comete un delito, sino evitar que el delito ocurra. Porque es que si nosotros seguimos con la mirada que lo que necesitamos es atrapar a quien acaba de robar un celular, una bicicleta o una persona, entonces es como si estuviéramos aceptando, sí, la única opción que tenemos es atraparlos. No, lo que tenemos que hacer como Estado es una política de prevención para que las personas no las maten, para que las personas no las hurten, para que las personas no las agredan sexualmente. Ahí es donde debería estar la política real de seguridad. Y eso requiere unos estándares integrales, salud, educación, empleo, vivienda y la mejoría de las necesidades básicas para que los contextos cambien y hoy no sea rentable estar en el negocio delincuencial. Es que hoy es más rentable robar un teléfono celular, una persona que roba solo un teléfono y solo trabaja de lunes a viernes gana 2 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, es más fácil salir a robar un celular al día que trabajar en un call center. Eso no tiene sentido en una política de empleo y se alimenta la banda delincuencial. Eso lo que hace entonces es reforzar el sentimiento que tienen muchos, Néstor, de que poseer armas es un derecho. Sí, pero digamos, alimenta ese argumento, pero lo que se está jugando aquí es realmente el tema de convivencia y seguridad en el sentido de que a mayor armas en un país con las características que tiene este país es muy complicado, o sea, soltar armas a la ciudadanía en términos de porte es un nivel muy alto en términos de riesgo. Yo creo que lo que se tiene que empezar es a implementar es eso, es hablar en términos del monopolio de la fuerza solo en el Estado, de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento de política pública. Claro, pero volvemos al mismo punto. ¿Quién desarma a los grupos ilegales? Ahí tiene que ver la presencia del Estado. Es que tenemos una presencia... Sí, tiene que ver la presencia, pero en la práctica, ustedes dos que conocen el terreno,
La pregunta es, en la práctica, ¿quién entra a un lugar, a un territorio y desarma a los grupos ilegales? Ahí hay un punto, y perdón Neto, pero ¿qué tenemos que hacer? Las estructuras ilegales hoy es una mezcla rarísima entre un proceso criminal y delincuencial, es decir, un grupo al margen de la ley tiene que verse de formas distintas. No funciona de la misma forma el Clan del Golfo o los caparrapos que el antiguo FARC o el ELN, porque estamos hablando de estructuras diferenciales. Las estructuras de hoy son estructuras económicas, no ideológicas. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros no desestructuramos la forma en que ganan dinero, el Clan del Golfo no le interesa ni ser de derecha ni de izquierda, ni llegar al poder, le interesa el dinero. Y el dinero está dado porque la economía ilegal en este país es sumamente fuerte. Es que la venta de sustancias psicoactivas, es que el punto de drogas, es que llegar a alimentar esos mercados ilegales de autopartes y demás es lo que da dinero en este país. Entonces, hasta que el Estado no desestructure eso con inteligencia y es poder saber cómo funciona cada una de esas estructuras, no hay posibilidad de desarmarlos. El arma es un mecanismo para lograr el ingreso económico. Entonces hay que quitar el ingreso económico para que estas personas no vean viable tener el arma y entre tanto los ciudadanos no quieran armarse para defenderse de esos otros. Porque si no vamos a terminar todos armándonos con todos y disparándonos con todos en algún momento por el sencillo hecho de la sospecha o de la defensa. Y ahí ¿cómo vamos a hacer? No hay posibilidad de garantía de la vida. Y un país que no garantiza la vida es inseguro. Así de sencillo. Y, perdón, Carlos, que hay un tema que me parece importante. Los últimos datos que dio Ministerio de Defensa y Presidencia de la República frente al tema de disidencias lo que demuestran es que hoy hay más personas en armas que cuando se movilizaron las FARC. O sea, el término del crecimiento del ELN, Clan del Golfo, disidencias, toda esta cantidad de grupos, hay más de 8.000 hombres armados en Colombia. En todas las estructuras y no se cuenta cómo será el volumen en términos de seguridad urbana o más bien de estructuras criminales en términos urbanos. O sea, el volumen de armas en términos ilegales es impresionante. Con esta última aclaración que acabas de hacer, además queda claro una cosa. Estamos diciendo que esto es un tema urbano, como dijo Andrea hace un rato, pero además aparecen los grupos armados ilegales, que son urbanos y otros son rurales. Pero además lo que acabas de decir, estamos hablando de grupos armados ilegales que funcionan fundamentalmente en áreas rurales. Y entonces esto implica dos instituciones claras, la Policía Nacional y las fuerzas militares. Ahora, ¿a los dos les competen las competencias de desarme de la sociedad? No, está claro que el desarme y las armas, por ejemplo, que se incautan están en manos de la policía. Ahora, lo que pasa es que cuando hablamos de grupos al margen de la ley o de otro tipo de disidencias... ¿Pero quién brinda los salvoconductos de posesión y tenencia de armas? Ministerio. ¿De defensa en general o las fuerzas militares? No, ministerio. Porque las brigadas son las que finalmente otorgan claro, los... pero ellos están dentro del comité. Pero el ministerio es el que da el protocolo oficial y final, que es además el que da la línea. Pero digamos, o sea, ya en la parte práctica, la revisión de documentación lo hacen las unidades militares. Claro, una lógica que hasta segmentan y dicen, si yo saco mi arma, ejemplo, en Cundinamarca, no puedo tener ese porte de arma en Meta o Guaviare. Dicen, hay una regulación hasta geográfica para ese porte, pero lo tienen las fuerzas militares en una lógica de que ellos también tienen que tener un control de área y un control de inventario de armamentos. Pero aquí viene una característica, y ahorita Carlos como que medio lo mencionó, fue que uno cuando veía las grandes guerras de los esmeralderos del noroccidente de Boyacá, uno veía la cantidad de escoltas, paraban y todo el armamento venía, o sea, ellos cargaban las carpetas con todos los salvoconductos de todo el armamento. Entonces eso también en un momento sirvió y se convirtió en una ola de corrupción, ¿no? Había grandes personas vinculadas al narcotráfico en el Meta, toda su escolta con armas legales. Entonces, o sea, los narcos tenían legalizadas sus trámites. Tenían legalizadas. Perfecto, muy aquí, bien. Y aquí también hay un tema importante. ¿Cuál será la participación que casi pase siempre de agache de la Superintendencia de Vigilancia? Ellos también tienen un gran volumen, Andrés lo citaba. ¿Cuántas armas hay ahí en un monopolio muy grande? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que se ha visto en muchas investigaciones? Gente vinculada al narcotráfico ha construido empresas, fachadas de seguridad, legalizan las armas y están operando a nivel nacional. Nos quedan muy pocos segundos. ¿Qué tanto ha avanzado esta directiva del Ministerio de Defensa en estos pocos meses? Bueno, el asunto, insistimos, no es cuántas personas han logrado tramitar o a cuántas se les ha dado, sino qué está haciendo el gobierno para las armas ilegales. Si eso no le ponemos el centro de atención y además la operatividad, no tenemos nada que hacer. Néstor, cierre con una frase. No, armar a la población colombiana no va a generar mayor seguridad, al contrario, nos va a hundir en una nueva espiral de violencia. Lo que necesitamos es fortalecimiento institucional. Hemos llegado al fin de este programa de Punto Crítico sobre este asunto tan candente sobre el control de armas. Los esperamos en una próxima emisión. Muy amables.